Vamos a compartir de la palabra del Señor en Gálatas. Nuestra iglesia tiene el compromiso de exposición bíblica. Les caería bien preguntar qué es exposición bíblica. Es decir, que en la iglesia nosotros no enseñamos temas. Es decir, los predicadores, cuando el pueblo de Dios está junto, no piensan, ay, qué temita bueno para la iglesia, no. Nosotros vamos a un pasaje de la palabra de Dios y creemos que ese pasaje tiene suficiente alimento para el pueblo de Dios. Los temas, sí, los trabajamos en estas reuniones de noviazgo, de parejas, de jóvenes, de adulto mayor, de emprendedores, en los rebaños, etcétera. Intereses particulares que las personas tienen, entonces van a la palabra del Señor a indagar qué dice el Señor sobre cómo llevar un noviazgo bajo el temor del Señor, cómo hacer un emprendimiento bajo el temor de Dios. Y por supuesto, en la iglesia hay preciosos maestros y maestras bíblicas que nos ayudan en todas esas labores. Pero cuando el pueblo de Dios está junto, abrimos la Biblia y con el esfuerzo y la guía de algunos hermanos que presiden esto, como este servidor en esta mañana, vamos a un pasaje de la palabra de Dios. Y podemos mencionar otros lugares de la Escritura, pero queremos ir a ese pasaje de la palabra del Señor. Eso es exposición bíblica. Y hoy vamos a llegar a Gálatas. Estamos haciendo una serie que llamamos Verdadero Evangelio y allí estamos yendo a través del libro de Gálatas en orden, ¿no? Como debe ser. Y llegamos al capítulo 4 del libro de Gálatas. Voy a estar hablando de todo el capítulo, pero vamos a leer solamente verso 12 al verso 20 para comenzar. Les ruego que noten, por favor, el tono muy pasional de Pablo, un tono muy emocional. Pablo en su carta es muy emocional. Esta quizás es la carta más pasional de Pablo. En el capítulo 1 ha dicho que si él mismo u otro de los apóstoles viniera predicando otro evangelio, que sea anatema, eso es maldito. En el capítulo 2 ha contado esta historia de su encontronazo y su confrontación a Pedro. Capítulo 3, si recuerdan, el pastor Efraín nos habló de eso, de que le decía a ellos, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para abandonar la fe? Sí, la gran carga que Pablo tiene por estos hermanos que, como vamos a ver, los quería mucho, pero estaban desviándose. Y puede ser que esta palabra va a ser para ti porque has llevado un tiempo desviado. O quizás porque has entendido mal el Evangelio y hoy es día de corrección. Pero la forma en que lo hace Pablo es maravillosa porque, como decimos en nuestro título, es el ruego de un pastor. Y noten que para el final del texto va a decir que tiene dolores de parto. ¿Y qué más emocional que eso? Que se ponga como en el lugar de una madre que mira a su hijo desviándose y le dice, yo estoy desesperado por tu situación y tengo como si estuviera otra vez sufriendo dolores de parto. Y de hecho al final del verso 20 van a ver que dice, estoy perplejo, como emocionalmente hay una gran carga en esta porción de la palabra de Dios. Así que leámosla en primer lugar, después como siempre oramos que el Señor nos guíe, que nos tenga misericordia, en primer lugar a este servidor y a todos nosotros para que no solo la leamos y la comprendamos, sino también para que, digamos, con humildad y con humillación le pidamos que nos ayude a practicarla. Bueno, esto es la palabra del Señor, Gálatas capítulo 4, verso 12 al verso 20. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez.
Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buenas intenciones siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Es muy difícil concentrarse. En esta época mucho más. El celular nos pica, la mente vuela a pensar en el almuerzo, en las actividades de la tarde, en preocupaciones seguramente legítimas de esta semana, una cuenta que pagar, una enfermedad, un amigo que está sufriendo. Así que necesitamos, Señor, que en primer lugar tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a recibir esta palabra. Luchamos, como yo mismo lucho, con una mente crítica de estar ahí peleando en cómo nos está enseñando bien o cómo se está usando la palabra. Y yo te pido que nos ayudes a tener nuestro corazón abierto a lo que tú quieras decir. Guíanos, por favor, por el poder de tu Espíritu Santo. Danos gracia para ser iluminados por el Espíritu. Llévanos a comprender tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tono, hemos dicho, el tono es, digamos, cargado emocionalmente. Pablo, en el verso 12, está diciéndoles que les hace un ruego. Y el texto que leímos termina con esta idea de dolores de parto. Vamos a comentar un par de veces sobre este tema de los dolores de parto, pero ustedes, señoras, entienden mejor lo que son dolores de parto, ¿cierto? Los hombres no entendemos mucho de eso. ¿Qué tan intenso es eso, no? Como llegar a tener la preocupación por sus ovejitas, por sus hermanos en Cristo, como repetir esa angustia dolorosa del parto, ¿no? Y por eso llega a hacerles este ruego, y la palabra ruego en las escrituras se usa desde la perspectiva de la impotencia, no es desde la perspectiva de la diplomacia. Uno a veces usa, ay, le ruego que me haga un favor, pero aquí es de la perspectiva de la impotencia. O sea, Pablo sabe que puede enseñar la palabra de Dios, pero que el cambio profundo de que Cristo sea formado en los creyentes en una forma que no se desvíen, es una obra poderosa que solo y sobrenatural que solo hace el Espíritu Santo. Tal vez en esas cosas de estudio bíblico, y siempre queremos aquí en la iglesia no solo enseñarles la palabra, sino enseñarles a estudiar la palabra. Una cosa que se ha observado en este capítulo 4 de Gálatas es que realmente tiene solo una orden, solo un imperativo. Sí, hay muchos indicativos, mucha información que nos da de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, pero hay un imperativo central en el capítulo, y por eso creo que el capítulo debe ser abordado desde ese imperativo. Y me refiero al verso número 12, donde Pablo les está dando esta orden como una autoridad espiritual en nombre del Señor, y la deja consagrada allí para nosotros también. Háganse como yo, esa es una orden. Sí hay un par de otros lugares donde podría ser un imperativo, pero no tienen el peso de una orden del Señor. Verso 21, díganme, verso 20, 30, echa fuera, pero son
e ilustraciones de lo que él viene confrontando. Pero la gran marca del capítulo es: háganse como yo. Y este es un ruego, pero es un ruego muy atrevido. Es decir, háganse como yo. Y claro, aquí es donde el estudio bíblico se hace tan importante y como se dice técnicamente, la sana exégesis es tan importante. Porque usted podría coger esa frase de háganse como yo y decir, ya sé lo que Pablo quiere decir, que todos seamos misioneros. No se refiere a eso. Tampoco se refiere a que todos sepamos lo que sabe Pablo. Por supuesto, sería maravilloso tener esa mente brillante y genial de San Pablo, pero no es a eso a lo que se refiere. O a que vivamos las cosas que Pablo había vivido, porque uno diría, pues no, eso sí sería un enorme desafío, ese Pablo que estuvo en naufragios, traiciones, prisiones, azotes, varias veces atentados contra su vida de quienes querían asesinarlo. No creo que le está diciendo en ese sentido, háganse como yo. ¿A qué se refiere Pablo? Y particularmente el capítulo 4 de esta preciosa carta de Gálatas, digamos que pone en el centro este ruego, pero antes del ruego, él aborda esta idea de cómo vivir como hijos de Dios. Y en la siguiente parte, que va del verso 21 al 31, es la misma idea de cómo debemos vivir el cristianismo como hijos y no como esclavos. Y el peligro de estar en la casa, de ser hijo, pero vivir como un esclavo. Y eso es, digamos, que la marca mayor de este ruego. Sean como yo. Pablo es un judío que ha sido liberado de la maldición de la ley, veremos más sobre eso, y ahora les está diciendo, sean como yo, en el sentido de vivir el cristianismo como hijos y no como esclavos, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que viven o quieren vivir o predicar un cristianismo esclavizante. Eso de uno tener acceso a algo y por ignorancia, por superficialidad, por pereza, por lo que fuera, no disfrutarlo. Como de tener la despensa llena y morirse de hambre. Como de tener el mejor padre del mundo y vivir como huérfano. Y bueno, pienso en quizás la mejor ilustración de esto. Yo no soy amigo de repetir prédicas ni de repetir ilustraciones, pero creo que les conté esta historia alguna vez. Es una anécdota personal. Veníamos con unos pastores, algunas de nuestras esposas también, varios venían con su esposa, yo venía con mi querida esposa, de visitar unas iglesias en la costa, por allá en la costa norte de Colombia, los hermanos tan queridos, veníamos muy gozosos, porque los hermanos son tan queridos y pasamos tan bueno enseñando, compartiendo, visitando, aprendiendo con ellos. Y por ahí por la altura de Tarazá, el carrito, como siempre, pues carritos viejitos de pastor, se me quebró, un daño grande de motor. Entonces, ahí buscando como pudimos un taller, encontramos unos señores y nos dijo, esto es muy grave, esto se demora por lo menos 2 días. La cosa es que esa era la época en que no habían eso para pagar con código QR, con el número, que NECI, esas cosas no habían. Ninguno de esos lugares recibía tarjetas ni habían cajeros. Íbamos con lo que íbamos. Y empezamos literalmente a contar monedas, viendo en el carro moneditas por allá en el suelo, todo juntando para ver qué comíamos durante esos 2 días. Afortunadamente los que iban en el otro carro, solidarios con nosotros, se quedaron con nosotros. Pero juntamos todo lo que pudimos para comer, también para pagar el arreglo. Y bueno, demorándose mucho, tuvimos que amanecer. Y esa noche amanecimos yo pienso que en el peor hotelito que me ha tocado en la vida. Son unas ventanas abiertas, eso, y entonces
2 cuartitos logramos alquilar, en uno todas las mujeres se metieron, en otro, y en la noche hubo una balacera. Teníamos que tirarnos al suelo porque esta era una región, en una época muy peligrosa, asustados. Al otro día, esos mecánicos, por supuesto, trataron de hacer lo mejor que podían, pero no tenían toda la herramienta ni nada. Finalmente nos fuimos con el carrito medio aporreadito ahí como enfermito y bueno, finalmente llegamos a la casa. La semana siguiente me visitó un tío que era realmente un experto en todos estos temas de seguros, trabajó con una gran compañía de seguros, y le conté la historia, mira lo que me pasó. Y me dijo, muéstrame los papeles del carro, ¿qué tipo de seguro tienes tú? Y él cogió y revisó y me dijo, oye, tú tenías derecho a que te mandaran un carro, que te pusieran en una grúa el carro donde tú quisieras en cualquier ciudad de Colombia. Te pagaban hotel, te pagaban comida, te mandaban ayudantes, hasta enfermero, hasta recreacionista me mandaban. Y yo. Y claro, la vergüenza que me dio con él, con mi familia, con mis amigos, los llamé para acá. Se volvió anécdota, pero pues, nos sufrimos todo eso cuando teníamos derecho a que para eso pagan uno los seguros, para que cuando se necesitan se usen. Pero yo de tonto y perezoso, no miré los papeles del carro, no hice una llamada a alguien que sabía, no leí, no, yo dije, no, hay que arreglar esto, esperemos hasta el otro día. Y nos aguantamos todo ese sufrimiento por eso. Y pienso en esa situación que a Pablo le hace pensar en rogarle a sus hermanos que no se permitan volver a la religión, vivir el cristianismo como si fuera una esclavitud religiosa. Y debo decir que Pablo lo insiste así como el volver a esclavizarse, porque para Pablo es la condición fundamental y natural del ser humano. Lo que ellos llamarían nuestro modo default, dicen en inglés, el modo por defecto o el modo predeterminado o el modo de fábrica. Nuestro modo de fábrica es que nosotros pensamos que necesitamos ganarnos el favor de Dios. Y la verdad es que así funciona todo. ¿Cómo funciona el trabajo? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionan las relaciones humanas? Yo hago algo para poder merecer y ganarme el favor del otro, el salario, la admiración, el respeto, lo que fuera. Entonces ese modo predeterminado de nuestra vida no solo es el modo natural en el que nos hallamos cuando nos predican el Evangelio, sino que es el modo en el que nosotros nos sentimos permanentemente queriendo funcionar. Hay una especie de pulsión natural hacia la religión. Entonces usted se porta mal una semana y entonces usted siente que no debe ir a la iglesia, porque usted no quiere ser un hipócrita y porque le da vergüenza. Pero si esa semana usted siente que se maneja muy bien, usted quiere ir allá, ¿cierto? Igual también, si esta semana que viene usted tiene un examen en la universidad, como nuestros jóvenes hoy que están teniendo sus exámenes de secundaria, de las pruebas del ICFES, o tiene un examen médico, un negocio muy importante, usted dice, no, yo tengo que ir a la iglesia. Fíjense cómo funciona nuestra mente. Si yo hago algo bueno, entonces puedo reclamar algo bueno. Y por eso es que se engaña tanto a las personas en el mundo de la religión. Porque el mundo de la religión funciona con esa mecánica. De plata, sométase al pastor, póngase tal ropa, diga estas palabras, vaya a tal reunión, tenga tantos discípulos, en fin, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Entonces ya usted va a poder reclamar o pedir o esperar las bendiciones de Dios. Es el modo de fábrica. A propósito, si usted tiene un móvil, esos aparaticos que tienen muchas cositas, y va a la configuración, en la parte de abajo, en la configuración, hay un botoncito que dice regresar al modo de fábrica. No toque ese botón, no toque ese botón, porque si usted toca ese botón, va a perder toda la información que tenga en el celular. Es decir, regresa al modo que estaba cuando se adquirió o se empezó a usar ese aparatico electrónico. Pues bien, en Gálatas
Había unos maestros y unos hermanos y unos movimientos dentro de la iglesia, como pasa hoy en día en la iglesia en Colombia, en América Latina, que les estaban diciendo lo que hay que hacer es tocar ese botón y volver a cumplir todas estas leyes del Antiguo Testamento, cantar en hebreo, ponerse la kipá y las ceremonias judías, o cumplir este mandamiento, este otro mandamiento y este otro mandamiento, y así es que llegará la bendición que tú tanto deseas. Por eso el enardecimiento de Pablo de rogarles y decirles, tengo por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces necesitamos entender este ruego y particularmente que nos especifica que el ruego de Pablo no es por otra cosa, sino que sean como Él, que es un ruego muy atrevido. Los pastores rogamos por muchas cosas. Le rogamos a los hermanos que no dejen de hacer el devocional, porque a lo largo de la vida hemos visto los efectos de leer la Biblia una vez a la semana. Muy lindo, sabe mucho, lleva muchos años, pero esta semana no se alimentó. Entonces sabemos lo que pasa cuando llega la tentación, cuando llega el orgullo, cuando llega el miedo, cómo van cayendo estos hermanos, desobedeciendo a Dios, viviendo vidas infelices. Entonces los pastores rogamos, hagan el devocional, los pastores rogamos que por favor no vivan la iglesia una vez a la semana, vaya a un rebaño, donde hay amigos, hermanos cercanos que lo conocen, que usted se interese por ellos y ellos por usted. Los hermanos también, los pastores también rogamos a veces que den plata para la obra. Y los pastores que no tocamos la plata de la iglesia, como este servidor y los pastores de esta iglesia, dijimos, dele plata a la obra de Dios, porque se necesita para el edificio, para comprar más recursos, para avanzar en la obra de Dios. Los pastores rogamos a las parejas que no se divorcien y les insistimos, por favor, luchen por su matrimonio. Les rogamos a los jóvenes que están en noviazgo, no jueguen con la sexualidad, eso es dinamita. Es una dinamita que solo se puede canalizar sanamente en un pacto matrimonial. Si usted juega con eso, va a vivir consecuencias toda su vida. Rogamos a los que no conocen a Cristo, consideren el Evangelio, vengan a Cristo. Por favor, mira el amor de Dios, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero este ruego es un ruego supremamente atrevido. Háganse como yo. Miren que a mí me daría pena hacer ese ruego. Porque cada vez que voy donde el médico, casi yo ni siquiera le digo a qué voy. Y apenas cruzo la puerta, tiene que adelgazar. Doctora, pero ni me he sentado, ni le he contado si vengo esa, no sé, tiene que adelgazar. Porque la verdad yo no soy muy disciplinado con mi comida. Entonces yo sé que necesito bajar de peso. Entonces no le puedo decir que se hagan como yo. La verdad yo no oro suficiente. Y ni quiero que piensen que es que no, ese pastor vive desde las 3 de la mañana doblando rodillas. No. Si oro por ustedes, generalmente es porque Dios me ha mandado una condición de salud que me hace tener muchos problemas con el sueño. Entonces lo único que me provoca hacer durante las noches es orar, entonces lo recuerdo. Pero veo hermanos en la iglesia que oran tanto, preciosos hermanos, que me inspiran a mí, me desafían a orar más. Ellos sí deberían decir, sean como yo, pero yo no diría eso. Pero Pablo, ¿por qué tiene este atrevimiento? Pablo sabía que él no era perfecto. En Romanos 7, él mismo ha dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo no es que pensaba que era un ángel, él sabía que luchaba con tentaciones, con amarguras de hermanos que lo habían decepcionado y traicionado. Él sabía que luchaba. Pero ¿por qué aquí dice, háganse como yo? Así que necesitamos que sea la Escritura que nos responda esa pregunta. Y hay 3 declaraciones que nos ayudarán en el día de hoy para explorar esto del ruego de un pastor, háganse como yo. La primera declaración es observar lo que motiva este ruego, que lleva a Pablo a hacer este ruego.
Y por ahí vamos a empezar a entender un poco más. El ruego tiene que ver con que los hermanos estaban esclavizando a los elementos de la religión. Miren el verso número 3, cuando él describe la vida antes de que Cristo les fuera presentado. Estábamos sujetos a servidumbre, verso 3 parte B, bajo las cosas elementales del mundo. Esa misma palabra la va a repetir en el verso número 9. Segunda parte, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Los gálatas estaban acostumbrados a la idolatría del paganismo. Ellos tenían todas estas deidades que en la cultura greco-romana eran personajes que representaban los elementos mayores que ellos llamaban el fuego, el aire, el agua, la tierra. Y su devoción a esas cosas terminaba esclavizándolos. Perdónenme, como algunas personas hoy en día hablan de la madre tierra. La madre tierra. Y entonces en nombre de la madre tierra abrazan un árbol. Y obligan a una ciudad a sufrir lo indecible, como pasó hace poco en Envigado, hace unos años en Envigado. A sufrir los problemas más demenciales de tráfico, porque no se puede tumbar un árbol. Ahora, yo puedo decir que cuando se tumbe un árbol se planten 1000 árboles. Está bien, está bien. Pero llegan a estar esclavizados a estos conceptos del animal que siente, de la tierra que es madre, del fuego que es energía. Ellos conocían esa clase de esclavitud. Y Pablo les está mostrando que aquí ellos están buscando otra vez esclavizarse. En el verso 10 en particular parece que tenía que ver este celo religioso con el tema de los días, los meses, las estaciones, los años. En el libro de Colosenses capítulo 2 explora un poco más lo que pareciera fueran primeros elementos en el cristianismo primitivo de la superstición religiosa. Porque qué pena, qué pena. Nos es muy fácil criticar la superstición de los demás. Pero usted ve la escalerita, yo no voy a pasar por debajo de una escalera. Y si el carro que le van a vender tiene estos numeritos, no, yo no puedo comprar ese carro. Y cuando ve 3 gatos negros, 3 gatos negros, ¿cierto? Entonces no tengo que orar y tengo que usar ciertas palabras mágicas. Es que no has dicho tal palabra, es que lo que tienes que hacer es invocar la sangre de Cristo y reprender y declarar y decretar y todo eso. Eso es superstición. Pareciera que la superstición de ellos tenía que ver particularmente con el tema del tiempo. El tema del tiempo. Entonces lo que Pablo observa es que el cristianismo se puede vivir como una forma de religión esclavizante. Que cristianos genuinos, que él ama, que él conoce, que él mismo les predicó el evangelio, que en el capítulo 3 ha dicho que comenzaron con el Espíritu, que el Espíritu hizo señales milagrosas entre ellos, que el Espíritu les selló y les guardó, que fue una cosa sobrenatural de Dios, que esos mismos cristianos podrían deslizarse a vivir su cristianismo como una religión. Tal vez el mejor ejemplo de este tema de vivir el cristianismo como una religión aparece en Lucas capítulo 15, cuando nos cuenta la historia de los 2 hijos. El hijo menor piensa que esas reglas morales de su papá atentan contra su libertad, entonces decide vivir su vida como él quiere, porque así siente, porque eso es lo que lo realiza personalmente, porque él es el dueño de su alma y el capitán de su destino. Y se encuentra en una situación deplorable porque descubre que es pecador y que está inclusive llegando al nivel de desear la comida de los cerdos. Pero la historia también narra al hermano mayor. El hermano mayor que está dentro de la casa,
Y claramente Jesús cuenta esa historia para hablar de los fariseos, que son los que están escuchando el primer auditorio de la historia del hijo pródigo. Este hijo mayor está en la casa, pero no disfruta la casa. De hecho, su queja al papá es: ¿cuándo me has dado un cabrito para disfrutar con mis amigos? Y el papá le dice: pero pues, si aquí todo lo que tienes lo puedes disfrutar. Él no disfrutaba estaba en la casa y no disfrutaba la casa. Pero peor que eso, estaba en la casa y no disfrutaba de ver un hermano restaurado. Cuando vio que llegó el hermano, en lugar de decir: hermanito, ¿cuánto te extraño, hermanito? No. Ese vividor, ese que nos ha avergonzado, tampoco disfrutaba del corazón lleno de gracia de su papá. El papá quería expresarle amor a su hijo perdido, pero él se enoja con el papá y no entra en la fiesta. Y es esto, ¿no? ¿Quién está más perdido? ¿El que sabe que está lejos de la casa, navegando a voluntad y estrellándose contra el mundo? ¿O el que está en la casa y está juzgando al papá, juzgando al hermano y no disfrutando la casa? ¿Quién está más perdido? Es un poco como la dinámica de la historia del hijo pródigo. A ver, cuéntenme, dice Jesús. ¿Quién de los dos? El que se fue está perdido, pero ¿quién de los dos está más perdido? Y es esta la carga de Pablo. Y por eso en el verso 16, en una pregunta retórica, Pablo les pregunta: ¿me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Como que Pablo con este discurso de: ustedes dicen que son cristianos, pero ustedes no están viviendo la fe en Jesús, sino una religión esclavizante. Entonces Pablo se imagina que no solo él tiene sentimientos pasionales que los llevan a rogar y hablar de dolores de parto, sino que ellos también están diciendo: Pablo, el perdido es usted. Nosotros estamos como organizándonos muy bien. Y claro, ellos vivían bajo esta influencia de los judaizantes, que a propósito, cada ciertos años por esta ciudad pasan los judaizantes. Son esos señores que te dicen que tienes que hablar en hebreo y que tienes que celebrar las fiestas de Israel y que tienes que volverte a los rudimentos del Antiguo Testamento porque tú no practicas la Biblia como ellos sí la practican. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Son esas personas que nos describe en el verso 17 y 18 que tienen celo y que su enfoque está en lo que ellos deben hacer y no en la gloria de su Salvador. Y tal vez aquí está la marca distintiva de ser un hijo que vive como el hijo menor, que regresa a casa, es abrazado por el padre, versus el hijo mayor que está ahí juzgando y criticando y no disfruta nada. Quizás es que el que vive el cristianismo como una religión está pensando es en el hacer, mientras que el que vive el cristianismo en la fe de Jesús está pensando en Jesús, en el amor de Jesús. Entonces tú llegas a la fiesta de tu familia y están haciendo algo que no te gusta y tu tendencia natural va a ser a juzgarlos, porque como así que son cristianos y se visten así, ponen esa música y toman tal cosa y tal otra. Pero lo que te llama el Evangelio es a pensar qué tanto necesitan el amor del Señor y cómo podría acercarlos al amor del Señor. Entonces Pablo está motivado porque siente que si él no les habla con profunda ternura, pero también pasión, ellos no van a despertar del hechizo de la religión. Ahora, la segunda afirmación es: ¿qué contiene este ruego? ¿En qué consiste este ruego? Ya dijimos que Pablo no está buscando que sean como él en sus viajes misioneros o cosas así, sino que realmente esto enfoca es el testimonio de Pablo. Cómo fue Pablo entre ellos, cómo el mismo Pablo vive la fe.
Pablo es un judío liberado de la maldición de la ley. Esa frase, la maldición de la ley, ustedes la van a encontrar en el capítulo 3, el verso 10 y el verso 13. ¿Qué quiere decir eso de la maldición de la ley? Pablo nos ha enseñado ya en Romanos y otros textos de la Escritura que la ley es buena, que la ley es espiritual, que los 10 mandamientos y toda la ley que Dios dio son unas herramientas maravillosas que Dios le ha dado a la humanidad. Pero ¿a qué se refiere con la maldición de la ley? Es que la ley es dada para reflejar, para llevarnos a descubrir nuestra necesidad de un Salvador, de un sustituto ante la majestad y la gloria de Dios. Es tal vez la idea que querían transmitir los griegos con su famosa metáfora de Sísifo. Sísifo es castigado por los dioses en que tenía que tomar una piedra y subirla a una colina, y cuando llegaba a la colina la piedra descendía otra vez al lugar donde estaba previamente abajo, y él tenía que volverla a subir y otra vez volvía a descender, y era como la maldición de Sísifo, era como la maldición de la ley, que intentamos cumplirla, necesitamos cumplirla, estamos amarrados a cumplirla, porque si no cumplimos la ley, más mal nos va, pero esa ley nunca nos libera, nunca nos salva, nunca cambia nuestro corazón, solamente la cumplimos y ya. Y él veía que cuando estaban regresando a los rudimentos de la ley, se estaban volviendo esclavos como Sísifo, volviendo a subir la montaña para tirar la piedra abajo y volver a subir. Y que estaban desconociendo las profundidades del Evangelio, que es precisamente conocer las profundidades del Evangelio cuando Cristo es formado en nosotros. Como que a medida que vamos entendiendo la gracia del Evangelio, nos apegamos más y más a Cristo. Pensamos menos en lo que debemos o no debemos hacer y pensamos más en vidas centradas y apasionadas, agradecidas y adoradoras de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Pablo les muestra esto? Y es ahí donde nos ayuda todo el capítulo, porque el capítulo tiene en su centro este ruego, pero antes del ruego, Pablo ha hecho un ejercicio de demostración teológica. Los primeros versos del 1 al 11 realmente es un ejercicio teológico. Y los versos 21 al 31 es un ejercicio vivencial. Les cuento una historia a partir de una analogía. El argumento teológico que está en los primeros versos del capítulo, como los que están al final del capítulo, trabajan con esta idea de ser hijo o ser siervo. O sea, que uno se acerca a las cosas espirituales en una de esas dos formas, siendo hijo o siendo siervo. En el primer caso, en los versos primeros del capítulo 4, dice que mientras el heredero, el hijo heredero, es menor de edad, en nada se diferencia al siervo. Miren el verso primero, aunque sea dueño de todo. Entonces ahí está un hijo, pero por ser menor de edad, no tiene acceso a nada de las cosas realmente, no puede disfrutar la libertad de ser hijo, y esto aplica particularmente a cómo era el sentido de propiedad, de familia en aquellas familias grecorromanas. Está bajo guardianes, verso 2, hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, dice Pablo en esa analogía teológica, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento, la plenitud del tiempo, Dios envió. Noten que ese envió se conecta con el verso número 6, que dice que cuando envió al Hijo, entonces envió el Espíritu de su Hijo. Que la diferencia entre ser hijo y ser siervo está marcada por el tiempo. Por el tiempo. Es decir, que antes de que Cristo llegue a nuestra vida, de cualquier manera estamos practicando la religión. Nos manejamos bien para que nos vaya bien.
buscamos esto, premio, castigo, y a medida que avanzamos en la vida, vamos escalando, moviéndonos en la vida a partir de ese principio. Pero cuando viene Jesús, Jesús interviene, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahora que somos hijos, ha enviado el Espíritu y podemos decir Abba Padre, así que ya no somos siervos, sino hijos, y por eso también herederos. Entonces, la diferencia allí está marcada por el tiempo. Antes de que conocieras a Cristo, lo único que conocías era la ley moral que te decía, si te portas bien, te premian, si te portas mal, te castigan. Pero llega un momento en que aparece Jesús, que cumple toda la ley por nosotros, y que no solo eso, sino que nos da de su Espíritu y nos declara, nos empodera como hijos de Dios. Ahora, en los versos 21 al 31, perdónenme que no entre en toda la dinámica de esa analogía, lo que hace es contar una analogía de los dos hijos de Abraham. Ustedes saben que Abraham había recibido la promesa de un hijo. Y este hijo, Isaac, era hijo sobrenatural. Tan sobrenatural que ni él mismo se lo creía. Ya anciano de 100 años, su esposa de 75 años, Dios les dice, en un año vendré y te daré un hijo. Pero, como todos nosotros pensamos, ese es nuestro modo predeterminado, que nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, pues, Abraham hizo algo. Y entonces hizo una cosa que en esa época era tradición. La esposa le permitía tener relaciones con una de las siervas, y entonces ahí tenía un hijo más o menos. Entonces Pablo toma esa analogía para decir, este es hijo nacido del Espíritu, este es hijo nacido de la carne. Y lo que hace es decir, estas son las dos formas de pacto, así claramente lo dice el verso 21 y 22. Son dos pactos, son dos formas de alianza, son dos formas de relación con Dios. Una se basa en lo que tú haces, en tu carne, en tus fuerzas, en tu moralidad, en tu esfuerzo moral. El otro depende en lo que Dios sobrenaturalmente hace. Ahora, la diferencia allí en el verso número 29 les va a sorprender. Y es que allí la analogía no es ser siervo o ser hijo, aunque claramente la analogía que pones para eso, pero lo que a él le interesa decir allí es que el que es nacido de la carne persigue al que es nacido del Espíritu. Y esa palabra persigue es muy importante. Está citando Génesis 21. Y en Génesis 21 la palabra no es persigue, sino se burlaba. Se burlaba. Es decir, que todo el aparato religioso basado en la obra humana, estas grandes religiones y estos predicadores que dicen es que hay que sembrar, hay que pactar, hay que decretar, no sé, hay que usar palabras mágicas, lo que sea, se burlan de este que dice que lo único que tú necesitas es creer en una promesa de Dios, que tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que ir a una iglesia, ni pactar, ni dar un diezmo, ni cambiarte y renovarte moralmente para que Dios te acepte. Está basado exclusivamente en la gracia de Dios, pero que el que es de esclavitud persigue al que es el hijo de la promesa, el hijo de la libertad. Y Pablo relata eso como su propio testimonio. Háganse como yo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuándo fue que Pablo experimentó la conversión? Ese relato está en Hechos de los Apóstoles. Pablo va hacia Damasco y él piensa que es el tipo más religioso de la tierra. No solo porque es fariseo de fariseos, irreprensible en las cosas de la ley, sino porque está de hecho colaborándole a Dios, erradicando a toda esta secta falsa que ha aparecido entre los judíos llamada los del camino, los cristianos. Si Pablo está esperando que cuando se le aparece la visión, Pablo,
Muy bien. Tú eres un súper religioso. Moral, te cuidas de cumplir las leyes de la Biblia de la manera más minuciosa. Oh, muchas gracias por ser religioso. Y lo que aparece es una voz en medio de la luz resplandeciente a mediodía que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, noten las sutilezas de Pablo en sus escritos. ¿Por qué me persigues? Y en el verso 29 está diciendo que los hijos de esclavitud persiguen a los hijos de la libertad. Pablo sabía por su testimonio personal que no entendemos bien el cristianismo, que estamos deslizándonos hacia la religión cuando pensamos que esto depende de cómo nos portamos nosotros. Y claro, yo sé que ustedes en su mente empiezan a preguntar, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Yo me puedo portar como a mí se me ocurra y todavía reclamar que soy hijo de Dios? ¿Yo puedo ignorar los mandamientos de Dios? De los 10 mandamientos: no matar, no robar, no mentir, etc. Y por eso es necesario nuestro tercer componente, lo que propone este ruego. Es decir, Pablo les dice: les ruego que se hagan como yo, que soy un judío liberado de la maldición de la ley. Pero bueno, Pablo, ¿y cómo se vive esto? Y en el verso 15 aparece esta frase, que es gloriosa, absolutamente gloriosa. El sentido de bendición. ¿Qué quiere decir esa frase? En el verso 15 les dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que ustedes tuvieron? Si usted está leyendo la Reina Valera, va a leer satisfacción. Si está leyendo otras versiones, podría leer bienaventuranza, el sentido de la bienaventuranza, el sentido de la satisfacción. Que lo que Pablo está haciendo es referirles, como va a mostrar a continuación, sus primeros días en la fe. Qué tan importante es recordar los primeros días de la fe. Cuando no hicimos nada, no sabíamos nada, como el ladrón de la cruz, solo supimos en ese momento decirle: acuérdate de mí, ayúdame, estoy perdido, yo merezco esta condenación. No sabíamos nada, no habíamos diezmado por primera vez. Si nos preguntaban de la Biblia quién fue Moisés, no teníamos la menor idea. No habíamos ido a una iglesia, quizás no habíamos cambiado, queríamos cambiar, pero todavía luchábamos y seguramente seguimos luchando. Entonces Pablo les quiere recordar aquello a lo cual quiere que regresen, no a la ley o a la religión, sino a esto que llama aquí el sentido de la bendición. El sentido de la bendición, nos cuenta, tiene que ver con cómo él llegó allí a los Gálatas. En el verso 11 les ha contado: también me he hecho como ustedes. Y sin duda, Pablo está haciendo referencia a aquello en la evangelización que fue que Pablo se hizo gentil para ganar a los gentiles. Es decir, entró a casas gentiles que era prohibido para un judío en las leyes judías. Comió con gentiles que era prohibido para la ley judía. Abrazó a los gentiles porque el Señor lo guió a eso. Y a eso se refiere: yo me hice como ustedes, yo me he hecho como ustedes. El poder del Evangelio para hacernos siervos de los demás. Pablo había podido quedarse en una torre de marfil escribiendo libros sobre teología, y en lugar de sufrir las persecuciones, las tribulaciones, los naufragios, los rechazos, llevando el Evangelio a pueblos donde jamás se había escuchado la palabra Jesús,
y haberse quedado disfrutando del prestigio de ser un rabino prestigioso y conocido que ahora había entendido por la gracia de Dios el Evangelio, de haber escrito como los evangelistas libros que finalmente quedarían para nosotros como revelación de Dios. Pablo decidió ir a cruzar las fronteras. Y ese es el sentido de bendición en primera instancia. Aquello que lo hace a uno ir aun donde uno no quisiera ir. Ir a pedir perdón a una persona que jamás pensaría que nosotros íbamos a humillarnos a hacer eso. Ir a servir a unas personas que jamás hubieran esperado que fuéramos a servirles. El sentido de la bendición. Es decir, que la bendición está en una dirección diferente al orgullo humano o a las conveniencias personales. El segundo nivel de háganse como yo, está precisamente en el contexto en el que los visitó. Verso 13. Saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Esto de que Pablo tenía unos planes, esos planes se le destruyeron y por una enfermedad llegó a esa región donde estaban los Gálatas. Eso de que el sentido de la bendición convierte nuestros sentimientos y arruina nuestros planes para traer bendición a otras personas. Es el sentido de la bendición. Que no es la egolatría que nos predican muchos de los religiosos contemporáneos, aún en iglesias evangélicas. Como que tú te adueñas del poder de Dios para hacer tu propio reino, tu propio imperio, para tus sueños, para tu no sé qué. Sino que fue a través de una enfermedad. Así que Dios usó una enfermedad en Pablo para que otras personas pudieran ser sanas. Que Dios le cambió los planes maravillosos que seguramente tenía el apóstol, que era un estratega misionero, para hacer algo que él quería hacer en favor de unas personas que no hubieran conocido el evangelio de otra manera. El sentido de la bendición, que está dirigida, pero no en una manera narcisista o egolátrica como predica la religión contemporánea. Hay un nivel más de la bendición o del sentido de la bendición, y este es poderosamente, digamos, ilustrativo, y es que en el verso 14 les dice: lo que para ustedes fue una prueba. Los estudiosos no saben realmente cuál fue la enfermedad que llevó a Pablo a esta región a predicar el evangelio. Hay mucha especulación, tal vez porque dice que ellos estuvieron dispuestos a arrancarse los ojos, que era una enfermedad de los ojos. Esto es un poco especulativo, pero lo que sí sabemos por el texto es que era una enfermedad que podría llevar al desprecio y al rechazo. Podría ser una sarna maloliente, podría ser una enfermedad que en esa cultura se consideraba, digamos, riesgosa, contagiosa. Y lo que Pablo está haciendo aquí es decirles: ustedes ya vivieron la dinámica del evangelio, el sentido de la bendición. Que esta no es una bendición en términos humanos y carnales. Miren que yo llegué y en lugar de que ustedes me despreciaran y me rechazaran, me trataban como un ángel, como a Cristo mismo. Estaban dispuestos a sacarse los ojos y eso me hubiera ayudado. Es decir, lo que Dios hizo en ustedes para que me trataran a mí con gracia. Entonces Pablo usa ese ejemplo para decirles: ese es el sentido de la bendición, que va más allá de lo que las personas piensan. Entonces Pablo está deseando que mantengan la centralidad en el evangelio expresada en el sentido de la bendición, que lleva
por el poder del Evangelio a hombres a cruzar fronteras, aún a sufrir para mostrar gracia a otros. Y que hace que inclusive nuevos creyentes expresen gracia a sus propios predicadores de una manera que solo lo podría hacer Dios. Eso no lo hace la ley. Eso no lo hace la ley. Y si tú quieres vivir un buen matrimonio, si tú quieres vivir una buena familia, una buena amistad, una buena iglesia, tienes que saber que necesitas el sentido de la bendición. Que tú te expones aún al dolor para hacer de bendición a otros. Que tu matrimonio, tu familia, tu iglesia no va a funcionar hasta que no haya gracia. Y gracia es una cosa que la religión y la ley no pueden producir. Entonces Pablo expresa su clamor, su anhelo por ellos, llegando allí al verso 19, cuando les cuenta de los dolores de parto. Entonces, bueno, estamos en los dolores de parto. Les dije que les iba a hablar otra vez de los dolores de parto. Yo no sé ustedes, señoras, cómo nos podrían explicar cómo son los dolores de parto. Los hombres no tenemos la fortuna de saber qué son dolores de parto. Ahora, yo sé que hay hombres aquí en esta iglesia que dicen, no, pastor, cuando mi esposa estaba en el hospital, eso es muy duro, pastor. Eso de uno quedarse afuera del hospital tomando tinto sin saber qué está pasando allá adentro. Cuénteme una de vaqueros. Bueno, yo sé que uno está muy preocupado y ama a su señora y uno, ¿cierto? Pero eso de que pastor, yo hubiera cambiado mi lugar por ella, no estoy tan seguro. Ustedes, señoras, son unas valientes. Yo no sé cómo ustedes nos podrían describir a nosotros el parto. Permítame hacer una definición de parto. Parto, 2 puntos. Es el cambio de un lugar a otro. Cuando las mujeres están embarazadas, ¿no han visto las embarazaditas aquí en la iglesia, estas mujeres preciosas en ese momento tan lindo que es la gestación? ¿No han visto que casi todas se ponen la manito aquí? Y puede ser que apenas le dijeron la semana pasada que tiene 2 días de embarazo y ya están poniendo la manito. Y es como que no se salga, que no se salga. Y es verdad, ¿no? Los hombres debemos tratarlas con la mayor ternura, decencia y cariño porque los primeros meses son delicaditos. Entonces es como que no se salga, que no se salga, que no se salga. Caminan hasta despaciacito. Tiene una semana de embarazo y camina así despaciacito. Que no se salga, que no se salga. Pero el parto es cuando ya el médico le dijo, ya son 40 semanas. Y las mujeres están desesperadas en que cambie de lugar, porque no me venga a decir usted, no, es que yo quiero tener un muchacho bien aliviado, ojalá me venga un embarazo de 60 semanas. No, ustedes dicen, lo que el médico diga, a las 40 semanas que cambie de lugar. Eso es el parto. Ahora, ese cambio de lugar es doloroso. Pero ¿quién tenía el dolor aquí? ¿Quién? Es decir, ¿quién de ustedes cuando nació usted dice, no, eso fue muy doloroso, ese cambio de lugar, yo me acuerdo, yo estaba en la barriguita de mi mamá y ese cambio de lugar fue muy doloroso? No, usted ni se acuerda, usted ni se acuerda. La que se acuerda es su mamá, esa sí se acuerda. Aquí es Pablo el que tiene el dolor. Yo tengo los dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. Se dice, como un cambio de lugar, que dice, todavía no han llegado allá y se pueden desviar, todavía no han llegado allá y se pueden desviar. Ese llegar allá tiene 3 connotaciones, permítame decírselas rápidamente por el tiempo. La primera connotación es poder llamar a Dios papá. En la primera parte de su exposición, él ha dicho que la gloria del cristianismo, en contraste con la religión, es que el hijo pródigo regresa y abraza al papá y le vuelve a decir papá.
Y que el hijo mayor no se quede en la puerta criticando al papá, al hermano y a todo el mundo, sino que entre corriendo y abrace a su papá y a su hermano y diga, papá. El segundo aspecto de esos dolores o de lo que lleva a esos dolores es la promesa. La palabra promesa aparece en el libro de Gálatas más que en cualquier libro del Nuevo Testamento, aparece 11 veces. Y es la promesa de la herencia, que es la persona de Cristo que nos da el Espíritu Santo. Y noten que aquí en el verso número 6, el Espíritu Santo es el que nos pone a orar, que podemos tener acceso con confianza al trono de la gracia para orar. Y en el verso 29 es el ser nacido del Espíritu. Y Jesús le dice al religioso Nicodemo, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto no es de cumpla estas reglas, aprendas estas doctrinas, venga a la iglesia, haga esfuerzos. Esto es del Espíritu. Esto es una cosa sobrenatural. Y eso yo sé que para ti, si tú no eres todavía nacido de nuevo, eso es profundamente humillante. No hay diezmo con lo que lo compres, no hay iglesia que te lo dé, no hay conocimientos que te lo otorgue, no hay esfuerzos morales, esto es del Espíritu. Eso es muy humillante. Y por eso el Evangelio te llama al arrepentimiento. Humíllate. Si tú no tienes a Cristo todavía como tu Señor y tu Salvador, humíllate. No te estoy preguntando si tienes 20 años o una semana, no te estoy diciendo que tanto sabes de la Biblia, pero si no tienes esto de ser marcado y nacido por el Espíritu, ven corriendo y dile, yo lo necesito. Esto no lo hago yo, es que esto no es de saber cositas, esto es de humillarte porque lo hace Él. Ahora yo sé que Él está dispuesto a hacerlo. En el verso 9, Pablo da este tercer componente que es el tema de conocer a Dios, ¿no? Y Pablo como que se autocorrige en el verso 9. Yo no creo que sea una corrección, sino una aclaración. Verso 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, son conocidos por Él. Ahora, conocer a Dios es muy importante. Es, de hecho, la razón de ser de la revelación bíblica. La revelación bíblica no está para que tú conozcas principios para una vida mejor. Eso es un mal entendimiento de la Biblia. La Biblia existe para que conozcamos una persona que se llama Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Con todo y que eso es muy importante y Pablo lo sabía, Pablo hace esta aclaración. Verso 9. Más bien que son conocidos por Él. Ahora, ponga esas dos cosas juntas. ¿Qué es mejor, conocer o ser conocido? Ustedes han notado que los hijos de los famosos no se toman fotos o selfies con los famosos. Por ejemplo, entra un famoso con sus hijos y si usted y yo estamos por ahí, ¿cierto? Ahí mismo corremos a tomarnos la foto. Uy, como que por un momentico tocamos la fama. Entonces, publicamos esa foto por todos lados en nuestras redes sociales, por ese pequeño segundo de fama que tuvimos al estar al lado de ese cantante, de ese político, no sé, qué persona que admiramos nosotros. Pero si los hijos van con él, ellos no se están tomando fotos. No les interesa tomarse fotos con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo podría saber mucho de ese personaje, podría ser un experto en ese personaje y ese personaje no conocerme a mí. Pasar a mi lado y ni siquiera saludarme. Pero yo podría no saber nada de ese personaje. Pero si ese personaje me conoce, va a correr y me va a decir, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y eso es infinitamente mayor que tener mucha información acerca de ese personaje. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Pablo está diciendo, la gloria del Evangelio es que nosotros no hemos hecho esfuerzos para conocerlo a Él, sino que Él descendió, Él envió a su Hijo, Él descendió, Él envió su Espíritu y nos ha adoptado. Y ahora somos importantes para Él. Él tiene un plan con nosotros. Les recomiendo muchísimo leer este libro que va a estar ahí en la biblioteca, en la librería disponible. Es un comentario que hace el reconocido pastor, ya en la presencia del Señor hace poco, el pastor Timothy Keller.
Y ahí en uno de los capítulos comenta la historia de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue este famoso misionero en los chinos, ¿no? A China, que sufrió y todo, pero tantas cosas hermosas que Dios hizo a través de ese siervo en el siglo XIX. Él tenía un papelito en su diario que le ayudaba a marcar su diario para asegurar que él leyera ese papelito todos los días. Ese papelito decía lo siguiente: Señor Jesús, hazte para mí una realidad viviente y radiante, más presente y fijo a la vista por la fe que lo que pudiera parecer cualquier objeto externo, más querido, más íntimamente cercano, que incluso el lazo terrenal más dulce. Pablo ora y se aflige para ver que sus hermanos como él lleguen a ver a Cristo creciendo en ellos, ellos siendo formados a la imagen de Cristo, ellos amando y disfrutando más a Cristo. Esa es la forma del ruego para que nosotros no vivamos nuestra fe en el Señor como una religión. ¿Cómo podemos aplicar esto? Yo creo que cada uno deberíamos pensar en qué son las cosas que nos mueven hacia la religión, qué son las cosas que están pulsando para regresarnos al modo anterior de conocer a Cristo. Y quizás entre nosotros también hay quienes están siendo iluminados por el Señor para entender la gloria del Evangelio, que no es por las obras que nosotros hacemos, sino por la obra suficiente de Cristo que nos es dado y que nos da el Espíritu Santo.